Universidad, Sergio Arboleda presenta. Bienvenidos. Los muy sombríos nubarrones que están afectando a la economía colombiana ameritan un análisis detenido. Lo que nos habían dicho, que esta era una economía blindada, que aquí habría unos escenarios en los que no se afectaría ni el bolsillo de los colombianos, ni la productividad del país, ni la generación de empleo, parece que no era cierto. Parece que lo que pronosticaban desde el Ministerio de Hacienda en esa Colombia fantástica que planteaban en los discursos no se está cumpliendo. Tema delicado que hay que analizar con serenidad y con profundidad, para lo cual nos acompaña hoy el senador Iván Duque, tal vez el más reconocido experto en asuntos económicos en el Congreso de la República. Bienvenido, senador. Muchas gracias, doctor Juan. Un placer estar acá en su programa nuevamente. Habíamos convocado el programa para hablar de economía, pero por la coyuntura de hoy, permítame que con la venia suya ya hablamos unos minutos de lo que está pasando en relación con el proceso de La Habana, porque hay una mega noticia del fin de semana con desarrollos hoy. La orden del presidente Santos de suspender los bombardeos contra las FARC. La nueva orden del presidente Santos. ¿Qué opina usted? Pues vea, doctor Juan, a mí me sorprende porque, o me sorprende no, en realidad lo que me ratifica es lo que yo ya veía que iba a ocurrir, que era un cese bilateral disfrazado. De hecho, lo que me llama la atención es que el doctor Humberto de la Calle dijo que no íbamos a jugar a estatuas y el que ya empezó a jugar a estatuas fue el gobierno. Porque si hay alguna herramienta de carácter estratégico militar que haya servido para enfrentar el terrorismo en Colombia, han sido los bombardeos estratégicos. No solamente han tenido precisión, sino que se han convertido en grandes disuasores de movilización de efectivos de las FARC por todo el territorio nacional. Y adicionalmente requieren una capacidad mucho menos reducida en materia de hombres para entrar en zonas de combate, y que tiene además una mayor capacidad no solamente de disuasión sino de impacto letal con las FARC. Entonces, al decir que la van a suspender, la principal herramienta, ¿qué es eso? Pues es simplemente el comienzo de un cese bilateral disfrazado. Le escuché decir esta mañana al general Velasco, quien fuera comandante de la Fuerza Aérea, que este es un grave error estratégico, y alguien recordaba cómo cuando se rompe el proceso del Caguán, el presidente Pastrana va a Washington y pide autorización para poder utilizar contra las FARC la ayuda aérea que se utilizaba contra el narcotráfico, con un argumento sencillo: son un cartel de narcotráfico como lo siguen siendo hoy, tienen cultivos, tienen laboratorios, y esa autorización fue la que cambió la ecuación de la guerra. No era posible llegarle a un cabecilla de las FARC porque en tierra la infantería no puede alcanzarlos, porque están llenos de minas, porque el camino lo han tapizado de explosivos de manera que no se les puede llegar. En cambio, la operación aérea invertía la ecuación de la guerra. Alguien decía, a lo único que de verdad le tienen miedo a las FARC es a los bombardeos. Así es, pero además mire lo siguiente: las FARC históricamente han aprovechado esos ceses, entre comillas, unilaterales, o esas treguas, para rearmarse, para mejorar sus cordones de desplazamiento, para transportar dinero, para transportar insumos para el narcotráfico, para transportar armas, para reagrupar efectivos. Entonces, los bombardeos, que son una gran conquista de la política de seguridad nacional, se mostraron claramente como el más grande terror de la capacidad operacional de las FARC. Entonces, suspender los bombardeos, ¿qué les va a permitir a ellos? Desplazarse sin atacar fuerza pública por muchos cordones del país. La pregunta es ¿para qué? Lo otro que tiene que ver es ellos, al final de cuentas, ¿qué es lo que están realmente diciendo? Porque una cosa dice Humberto de la Calle en un debate en el Congreso de la República, y otra muy distinta es la que hacen las FARC en su propio discurso. A mí me sorprendió eso en el fin de semana. De la Calle, en ese 3 en 1 en el que anda el doctor de la Calle, que es constitucionalista, que es negociador, pero al mismo tiempo es el precandidato presidencial que lanza Piedad Córdoba, va y dice
les dice a ustedes, las FARC van a entregar las armas. Incluso hasta el expresidente Uribe dice que con una expresión de esa naturaleza puede aparecer un asomo de confianza. Cuando han dicho eso, salen las FARC este fin de semana a decir, no es verdad lo que dijo De la Calle. De la Calle no le dijo la verdad al Congreso. En ese frente, dicen las FARC. Pues es que, vea, doctor Juan, el debate nos permitió a algunos miembros del Congreso formular preguntas. Yo formulé 4. La primera, ¿cuáles van a ser las penas privativas de la libertad para los cabecillas de las FARC que han sido juzgados y sancionados? ¿Qué le contestó De la Calle? Nada. La segunda. Nada, no le contestó. No contestó esa pregunta. La segunda, ¿cuáles son las exigencias de las FARC para la constitución y funcionamiento de la Comisión de la Verdad? ¿Qué le contestó? Nada. La tercera, ¿cómo va a operar la extinción de dominio sobre los dineros de las FARC para la reparación de víctimas? ¿Qué le contestó? Nada. Y la cuarta, ¿cómo piensa Colombia cumplir sus compromisos con el Estatuto de Roma frente a las exigencias que las FARC han presentado? ¿Y ahí qué le contestó? Nada. Bueno. Entonces, por eso hemos pedido que el día de mañana, Claro, cuando continúe este debate, en la plenaria, nos contesten. Pero mire lo que ha pasado después de eso. Pero póngale una quinta. ¿Quién dice la verdad, doctor De la Calle? Usted viene aquí al Congreso, dice que van a entregar las armas y las FARC lo desmienten. Es más, casi que lo retan. Le dicen, usted sabe, doctor De la Calle, que nosotros no hemos hablado nunca de entrega de armas. Muy grave para que incluya en su lista, senador, de preguntas sin respuesta. No solamente eso, sino que quedó en evidencia con las declaraciones que dio Iván Márquez el viernes pasado y que además ha reiterado el abogado, este nuevo personajillo que ha salido en los medios de comunicación, que habla a nombre de las FARC, pagado por el gobierno noruego, diciendo que ellos están dispuestos a aceptar ciertas penas, pero sí y solo sí, todas las instituciones responsables de 5 décadas de violencia en Colombia también pagan por esos crímenes. Es decir, ahora lo que quieren es convertir a todo el país, a su institucionalidad, en culpable de lo que ha ocurrido en 5 décadas. Entonces, todos somos culpables, luego nadie es culpable, y esa es la forma como las FARC quiere, a través de la Comisión de la Verdad, adecuar su propio rasero de justicia. Diluir sus responsabilidades ante la historia. Y me pareció, yo leí la entrevista primero en la revista Semana y lo oí esta mañana en Blue Radio, y me pareció que además hay unos contenidos que son amenazantes. El solo planteamiento de que el marco jurídico para la paz no les sirve a las FARC, que no les gusta, que además porque no lo acordaron con ellos cuando ya estaban en los diálogos exploratorios, es un gran desafío a la Constitución de Colombia. El presidente Santos, senador, dijo que este proceso iba a ceñirse a las normas constitucionales. Aquí las FARC les están diciendo, si quieren paz con nosotros, esa Constitución no nos sirve. Pues es que mire, doctor Juan, yo creo que en esencia aquí se han dicho muchas cosas que nunca se cumplieron. Septiembre del 2012, cuando se anuncia por parte del presidente de la República el proceso durará meses, no años, ya vamos para 3 años. El proceso va a ser discreto. ¿A usted le parece que es discreto un proceso donde un día habla Iván Márquez, otro día habla Pablo Catatumbo, otro día habla el abogado, otro día habla Timochenko, en tono amenazante? No, es que el proceso es una sola larga rueda de prensa. Después se nos dijo que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado, pero resulta que lo parcialmente acordado, entonces lo incluimos en el plan de desarrollo. Después se nos dijo a nosotros, que eso fue muy interesante, que iba a haber un mecanismo importante de refrendación. Usted se da cuenta en la retórica que tienen las mismas FARC, el mecanismo de refrendación cada vez es más inexistente. Para ellos lo único que sirve es su propio mecanismo de refrendación, donde esté asegurada que sus exigencias van a quedar plasmadas en la legislación colombiana. Pero algo todavía más grave. A nosotros se nos dijo que se iban a defender los principios de verdad, justicia y reparación, donde se ha hablado de la extinción de dominio de todo ese dinero malsano de las FARC, que además está en su poder para reparar a las víctimas, y por el contrario tiene que salir el Estado colombiano con una totuma por Europa pidiendo migajas para hacer reparación, cuando la revista Forbes dicen que son el segundo grupo terrorista más rico del mundo. Eso no es sensato, y además eso es lo que ha generado una gran fatiga nacional frente a este proceso y una creciente desconfianza. ¿Sabe qué es lo que también ocurre? Que uno no sabe a quién creerle. El problema de esto es que cuando De la Calle, que se supone es el gran oráculo, habla y las FARC lo desmienten, los colombianos no tenemos a quién creerle. Por eso hay quienes dicen, lo único que hay que hacer es aquí encomendarse a Dios,
para que Santos no se siga equivocando y encomendarse a Dios para que el afán de Nobel del presidente o las afugias, entre otras las económicas por las que pasa el gobierno, no lo presionen para llevar la negociación a un lugar indebido. Ojalá se pudiera firmar la paz en Colombia, pero ojalá pudiera ser mira, una buena paz. Hay otra cosa que es muy importante. Es muy peligroso seguir utilizando una retórica donde decimos que aquí lo que se va a firmar es la paz. Una señora en Cómbita, Boyacá, recorriendo hace unos meses, me dijo, mire doctor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que yo a veces creo que estamos cada día más cerca del acuerdo y más lejos de la paz. En la retórica de las FARC siempre hay un discurso de guerra contra el pueblo colombiano, un discurso de guerra contra las instituciones colombianas, un discurso de guerra contra la justicia que tiene Colombia, un desconocimiento de toda la institucionalidad que Colombia ha construido democráticamente a lo largo de los años. Se nos alargó el paréntesis y todo esto en medio de unas crecientes dificultades económicas que atraviesa y que tiene por delante el país, donde incluso la plata del posconflicto aparece comprometida o no aparece, no se ve de dónde podría salir la plata del posconflicto. Es que aquí ha habido un crecimiento desbordado del gasto público y el gobierno lo disfrazó en un momento dado con el cumplimiento de la regla fiscal porque tenía esa renta petrolera extraordinaria. Pero yo siempre le digo a la gente que recuerden dos cifras. En julio del 2013, cuando el gobierno radica el presupuesto de ese año, presentó un presupuesto de 199 billones de pesos. 6 meses después, una partida adicional de 4 para cerrar en 203. El presupuesto que radica en julio del 2014 es de 216 billones de pesos. 17 billones de pesos más. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿este ritmo de crecimiento que traía el presupuesto era sostenible? Pues se mostró que no era sostenible porque el radicado del año pasado venía desfinanciado en 12.5 billones, sin haber visto esa gran caída del ingreso de la renta petrolera. ¿Y sabe qué es lo más triste, doctor Juan? Que en este momento el presupuesto que fue radicado versus el del 2013 sigue manteniendo ese incremento de los 17 billones de pesos. Y por eso nos meten más impuestos y ya hoy, en una carta del ministro Alejandro Gaviria, anuncian que vienen más impuestos para los colombianos. Ya regresamos después de estos mensajes con el senador Iván Duque. Senador Duque, parece que al ministro Cárdenas, que es campeón en las entrevistas, no le cuadraron los números, porque cada vez que se plantea una realidad sectorial, lo que están diciendo los ministros es: a nosotros no nos alcanza la plata y no nos están dejando los recursos suficientes. A mí la tapa me parece lo que ocurrió hoy con el ministro Alejandro Gaviria, que es un tipo serio, que es un economista muy respetado, que termina mandándole a la Comisión de Expertos Tributarios una carta diciendo: necesitamos que le claven a los colombianos nuevos impuestos porque si no aquí no hay para la salud. Necesitamos que ahora el que se tome una Coca-Cola, que las gaseosas, que las bebidas con azúcar paguen nuevos impuestos y que además los asalariados y quienes reciben unos ingresos contribuyan con más plata para la salud. ¿Cómo le pareció la carta del ministro Gaviria? Vea, yo empiezo por lo siguiente. Yo por el ministro Gaviria he tenido siempre profundo respeto. Pues que es un gran académico, es un hombre serio, pero la carta la verdad a mí me conmocionó de alguna manera porque es una comisión independiente. Independiente quiere decir ellos deben analizar la situación